¿Qué tal, Gustavo Lacha? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Venimos corriendo como siempre, Gustavo. Es la historia de tu vida. Venís corriendo de un lado Correcto. al otro, indefectiblemente. Bueno, decía, si alguien está mirando desde afuera, aunque sea un marciano mirando desde un plato volador, y dice, bueno, sigamos como viene la mano con esta gente, acaba de ingresar nuestro amigo Fausto Espotorno, entonces voy a hacer extensiva para todo el mundo esta situación. Estábamos hablando con Martín de la situación de la seguridad jurídica que es necesaria para eh, base de lo que queremos de economía, instituciones y prosperidad en nuestro país. Ahora, si de repente estamos en pleno desarrollo de esto y nos pegamos el chubasco con un baldazo de agua fría que dice que la vicepresidenta ha recibido un sobreseimiento en las dos causas más notorias que tenía, donde estaba implicada absolutamente hasta las manos. Hay otras más, tiene un montón de causas, pero de todos modos, eh, ¿qué manera tenemos nosotros de explicarles al resto del mundo, al resto del universo, al resto de los planetas que en Argentina existe la posibilidad de invertir, de hacer negocios y de que puedan traer sus inversiones con seguridad jurídica? Gustavo, vos que llegaste en segundo término. Mirá, a ver, primero, una pata central de la seguridad jurídica es la igualdad ante la ley. Eh, Correcto. por lo mismo, por lo mismo, a un privado lo liquida la FIP, lo liquida quien ande dando vuelta, ¿no? Es decir, tener un hotel vacío, facturar un montón de guita, ganar y guardarte la guita, ya está, listo. Hacerlo en un maxi kiosco y la FIP te dice, sí, flaco, todo lo que vos quieras, arreglemos el número y por derecha o por izquierda te liquida. Me dejabas una nota de color porque para mí realmente este país yo creo que es una joda. Yo lo defino un loquero a cielo abierto definitivamente. Esto es una demostración absoluta. Pero el juez que estaba de alguna manera condicionado a liberar a Cristina se llama obligado, ¿viste? Realmente es impresionante. Y estoy seguro que el otro se llama Grunberg, que en alemán debe significar esclavo. Pero bueno, no sé qué significará eso. Yo te lo voy a googlear, qué significa esta palabra en alemán. Pero realmente Argentina, hoy sentí vergüenza ajena y la sensación de que hay una dirigencia política que realmente no le entran las balas y que la verdad, hoy la lección que nos dejó es el amigo Ramiro Castiñeira acuñó una frase que es buenísima, yo la uso siempre, a veces lo cito, a veces no, pero la expresión es de él, que dice que en los países libres los negocios son hijos de las buenas ideas eh, llevadas a cabo, ¿no? Pero en los países cerrados los negocios son hijos de los buenos escritorios. ¿tá? Y acá la sensación de hoy es que el escritorio es sagrado. Hay que ser amigo de Cristina. Eh, es así, porque realmente que zafen de esta causa antes de empezar, o sea, falta que le pidamos perdón, Lo que es un está bueno es atentado. que Y yo creo queda, que el que mira esto sabe que tiene que venir a invertir, porque vos hiciste una pregunta, ¿quién invertiría en este contexto? Y te digo, invierte el que, tiene el que está cerca del escritorio de Cristina. El que Esa es la está sensación. entongado. Mañana tenemos que hacer otra tarea para que invierta otro tipo. Pero hoy, si algún tipo dijo voy a invertir en Argentina, es porque o no se enteró de esta noticia o porque conoce el escritorio. Punto. No, O no, no hay está vuelta. entongado, sería esa la definición Exactamente. en lunfardo, digamos. Martín, estabas por decir algo. no, creo que queda, digamos, entre digamos, el cortar los pasajes en cuota de ayer, la medida de hoy, lo que está quedando cada vez más claro es qué es lo que está festejando el oficialismo en las elecciones, digamos. Ellos querían simplemente, de manera como clasificar a la siguiente ronda, saber qué estaban en la pelea para el 2023 y a partir de ahí en el corto plazo se van a venir 4, 5, 6, 10, 15, todo lo que tengan que hacer que sea piantavotos van a ser los próximos 2 meses, porque después de los 2023 la gente no se acuerda, ya está. Entonces, creo que está quedando bastante claro cómo leyó el gobierno las elecciones, lo leyó como un apoyo de una base que con 4 o 5 puntos más los pone en el balotaje. Es decir, que con que
la pandemia, digamos, se aleje un poco en cuanto a sus efectos y la economía empiece a crecer un poquitito, un mínimo rebrote y ya van a estar en el balotaje, que es todo lo que querían. Entonces creo que tenemos que estar preparados para, digamos, 2 o 3 meses de medidas como estas que vimos estos últimos días. Me guardo eso de la memoria de los argentinos, nuestra frágil memoria, mientras le doy acceso a Fausto. Bienvenido, Fausto, y bueno, no sé si queriendo entrar por el mismo lado o qué, pero ¿cuál es tu primera reflexión? Y digo, quizás nos ordenemos un poquito, ¿no? Porque ante la llegada un poquito más tarde de ustedes y que estábamos entrando en calor, esto se inició bastante diálogo. Pero bueno, vamos a ordenarnos un poquito. Digo, porque nuestro tema principal es economía, instituciones y prosperidad. Fausto, en este caso, tu apreciación de este tema. Primero, le digo a Lacha, Grunberg es Castillo Verde, Grun es verde en alemán. Bueno, estaba buscando eso. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el camino este que se está tomando? Yo lo que creo es que tenemos ahora un periodo, como decía Daniel, un periodo difícil. Me parece que el gobierno tiene un problema difícil de acercar, que es que no tiene más dólares, quiere mantener populismo, no tiene plata, emite pesos, etcétera, ¿no? Y eso le da muy poco espacio para moverse. Con lo cual, creo yo que de acá en adelante vamos a ver un proceso relativamente difícil. El gobierno tiene que elegir todas las decisiones difíciles y la van a tomar a medio pelo, porque lo único que quieren llegar es, como dice Martín, hasta el 2023, y punto. Eso es todo lo que hay, ¿no? Es solamente un segundo, es solamente un momento de tratar de apurar las cosas y punto. Eso es todo lo que hay en este momento, ¿no? No hay ningún programa, no hay nada. No le veo en este sentido éxito a la economía argentina, de ninguna característica. ¿Lacha? No, Fausto, yo quiero hacer una pregunta, Fausto. Dale. Pero dime un segundo, acá tengo a mi familia de otro lado de la puerta tocando el timbre. Dime un segundo. Tranquilo. Atienda. Mirá, yo tiro el comentario y después mientras vuelve Fausto le voy a preguntar después a él. Yo creo que estamos jugando con dos relojes distintos, ¿no? Que es el reloj de, no sé qué es esto, pero vamos a admitir, no sé qué. El reloj de el gobierno, la política y el reloj de la sociedad. A ver, yo puedo entender que un coronel en Vietnam diga, estamos ganando tiempo, pero si un coronel en Vietnam me dice, che, Lacha, bancate el Vietcong 2 años, y yo no me lo puedo bancar 2 años. Son dos relojes distintos. ¿Me explico? Entonces, Fausto, te decía, yo no sé cómo el aguantar el gobierno hasta el 2023 es compatible el objetivo político con la realidad económica. A ver. Es una gran pregunta en la que todos tenemos dudas. A ver, el gobierno, creo yo que hay una parte del gobierno que entiende que hay que hacer un programa económico, más o menos un programa económico para aguantar, tenés que hacer un programa económico, ¿no? Ese programa económico tiene requiere un ajuste fiscal, requiere algún tipo de solución con el FMI y requiere algunas cosas que no sé si el gobierno políticamente las acepta. Uh-huh. Y aún así hay que ver si aguanta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan profundo quiere cortar el gobierno? O sea, si vos me decís, ¿hay algún programa económico que te sirva para aguantar? Sí que lo hay. Igual ese programa económico no es libre de costos políticos, ¿no? La pregunta del millón es, los costos políticos que tenemos que pagar en un gobierno que tiene muy poquito margen político o muy poquito activo político, ¿se lo banca o no se lo banca, ¿no? Para hablarlo en términos de reservas, que está de moda en este momento. El gobierno no tiene reservas económicas y tampoco tiene muchas reservas políticas en este momento. Y una de dos, o se gasta y se las tiene que gastar en un programa económico para sobrevivir, porque no puede gastárselas en un programa económico realmente en serio. Entonces, la pregunta del millón es,
qué es lo que sobrevive. Si vos sos un programa económico más o menos para sobrevivir, no estoy hablando de un programa económico real, ¿no? Sino un programa económico como para sobrevivir, haces un ajuste fiscal, ordenás un poquito el Banco Central, la inflación se te va a ir al corno igual, eso no lo puedes evitar. ¿Aguantás con eso políticamente? Si vas muy profundo, no sé si aguantás políticamente. Si vas muy poco profundo, no sé si aguantás económicamente. ¿No? Pero, está muy delicado. El camino que quiere buscar económicamente el gobierno de Alberto Fernández me parece que está muy en el límite. Te hago una pregunta, Fausto. Para mí estamos tan, y te sumo, Martín, estoy de periodista ahora. No, estamos tan en el límite que, a ver, la medida hoy, de ayer, de prohibir las cuotas, lo que está diciendo es que la devaluación está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va a volver ahora a vender con cuotas? Quiero decir, que encontré dólares en un cajón y uy, qué boludo, me olvidé. Pero es más ridículo. Te doy un ejemplo que, ponerle que yo saco en cuotas, puedo comprar en cuotas un pasaje a Bariloche, ¿no? Puedo sacar un paquete que sea pasaje a Bariloche, con Yao, todo, ¿no? ¿Puedo comprar en cuotas eso? Sí. Lo compro en cuotas, lo pago en cuotas, lo suspendo porque la verdad que decidí irme a Brasil. Entonces voy y le cambio el pasaje a Bariloche. A Brasil. Y la FIP, ¿cómo lo contiene? Eso implica más controles. Vamos, no sé si se puede ejecutar esto que pidió el Banco Central. Pero estoy de acuerdo con lo que decís vos. Porque, a ver, estos tipos meten una medida en la Argentina y a los 3 minutos le inventamos 20 trampas. Fenómeno. Sí. Pero la demostración es que no tienen dólares y el día que digan, loco, sí pueden, es porque el dólar vale 200. Es así de corto. A ver, el punto es, no es que no tienen dólares a 100 pesos. ¿Tá? Claro. Yo tampoco, hay escasez de Porsches a $5.000. Yo quise comprar un Porsche a $5.000 y no hay. Obvio. El problema no es que hay escasez de Porsches, hay escasez de Porsches a $5.000. A mí me encantan los Porsche, pero valen mucho más que $5.000. Acá pasa lo mismo. En el Mercado Blue hay dólares. Si querés comprar dólares, puedes comprar en el Mercado Blue a 215, 210, en el MEPE, contado con liqui, tiene varios mercados para ofrecer. Martín entonces, se sale de la vaina. Sí. No, en realidad yo creo, digamos, con quizás un poquitito más de menos conocimiento que Fausto y que Lacha, pero más objetividad por estar más lejos de Argentina. Y yo ahora corto la charla y me voy a cenar acá en Tortola y Cristina me resbala, digamos. Pero, digamos, todo pareciera encaminarse a que lo que está buscando el gobierno es simplemente un parche. Ese parche se llama Fondo Monetario, no hay otra. Esto es como una empresa en quiebra que necesita un prestamista de último momento que le compre que le dé cualquier tasa, pero que le acerque unos pesos para pagar los sueldos. Entonces, Argentina está fundida. En un momento parecía, después de las elecciones, que la exigencia del Fondo Monetario era que la oposición esté en la mesa de discusión del acuerdo con el fondo, y que era un acuerdo más de largo plazo, que no era un parche y demás. El punto acá político es si el gobierno logra convencer al FMI que con un parche solamente, un acuerdo stand-by o un acuerdo sencillito, como han hecho 1000 veces, llegan dólares al Banco Central y la cosa se empieza a acomodar. Con eso tienen sus elecciones en 2 años, se mantienen en el poder y punto. Es decir, yo creo que el gobierno no tiene ni la capacidad ni la visión de resolver el país. Ya tuvo Alberto la oportunidad cuando asumió, y ahora mismo, en la noche de la elección, con ese discurso que dio, podía haber sido un discurso totalmente inverso. Decir, bueno, chicos, lo que yo hice hasta acá no funcionó, lo llamo un gran acuerdo nacional, saquemos esto todos juntos, que es lo que tendría que haber hecho y lo que hubiera hecho cualquier estadista. Pero Alberto no es estadista y además la tiene a Cristina zumbando en el oído. Entonces, para mí lo único que están buscando es un parche. La inflación dudo que les importe, porque ellos ven que en Venezuela, por ejemplo, en los países la inflación de 10.000% no importa. Y además tienen gente, un 35% por lo menos, que está dispuesto a comprar un relato donde la medida de comprar pasajes en cuotas de los ricos no tienen ni idea. Ningún rico compra pasajes en cuotas. Los ricos no saben ni cuánto les cuesta los pasajes. Lo compran a través de su empresa de conserjería, o de su asistente, o de su empresa de turismo en Uruguay o en Miami. No tienen ni idea de lo que pagan turismo. Y la clase media alta lo paga Barrani cash con plata, o cambia dólares como dijo Fausto en algún mercado paralelo. Esto no afecta a ningún miembro de la clase alta, media alta, y te diría que inclusive la clase media sabe cómo salir a buscar pasajes cuando necesita.
Entonces, me parece que son medidas que van digamos, van al núcleo duro de ellos, que están festejando en las redes sociales, festejando contra la oligarquía, que no puede viajar, que el verdadero argentino consume en Argentina, el verdadero argentino se va de viaje. Pero de vuelta, el problema que tenemos, y siendo el ejemplo del hacha, que me parece brillante de la guerra de Vietnam, es que vos, cuando es un ejército, el ejército pelea todo para el mismo lado. Acá es como tener a los dos ejércitos de Vietnam combatiendo juntos. O sea, vos tenés un país que está totalmente partido. Entonces no podemos pedir a la sociedad que pelee. Fíjate que hoy, de vuelta, De la Rúa se fue por mucho menos que Alberto. Por mucho menos que Alberto. Entonces, me parece que el problema político es muy grande y lo único que está buscando el gobierno es un parche y ganar 2 años, nada más que eso. Exactamente. Entonces, el tema es cuánto va a resistir. Yo creo que puede resistir. Yo creo que puede resistir, sinceramente. ¿Vos creés? Sí. ¿Por qué, Fausto? Porque vos pagás los pasajes cash, Fausto, por eso podés resistir. ¿Vos crees que a ellos les importa algo que la inflación sea 60%, 65%? El año que viene la economía va a rebotar, va a seguir rebotando, por el simple hecho de que estás abriendo cosas que estaban cerradas. Entonces el número de crecimiento de empleo te va a dar, y con algo de rebote, 60, 50, 55, 60% de inflación se la banca. Fausto, ¿te puedo decir algo? Pero no, y se te puede escapar el dólar, sí se te puede escapar el dólar, y será culpa de todos los oligarcas ricos que compran pasajes de cash. ¿Te puedo decir algo, Fausto? A ver si lo quiero expresar bien porque no quiero hacerme el técnico que no lo soy. Pero cuando la inflación se ameseta, es 30, y son 2, 3 años 30, 40, 2, 3 años 40, 50, es funcional al gobierno porque recauda impuesto inflacionario. Pero cuando se hace un pico que entra a correr, ya tampoco recauda impuesto inflacionario porque ahora tiene que emitir más y no recaudan nada. Pero sí, pero no yo no sé si se va a mesetar el año que viene en 60, con lo cual vos decís, el gobierno se la banca un añito de 60, le echa la culpa a alguno. Sí. No sé. No, yo lo veo. Yo creo que puedo pasar. Mira, estaba revisando los escalones de la inflación, porque la inflación va por escalones, como decís vos. Estaba revisando la inflación, los escalones de la inflación histórica argentina y fue así. Recién empezamos a tener quilombo en serio cuando pasó los 100. ¿Tá? Pero hasta los 100 los argentinos se la bancan, ¿no? Si vos me hubieras dicho, yo te decía, che, escúchame, la inflación se va a ir al 50% hace 3 años, me hubieran dicho, no, eso flota todo por los aires. Y estamos acá con el gobierno, recesión de 10% el año pasado, no hay crecimiento del empleo privado de hace una década, y se la van bancando. Es el tema del sapo y Exactamente. No hay mucha vuelta. Vos nosotros como rana... Tenés comentarios hoy de gente que te dice... Igual. Sorry, Fausto. Hay gente que dice, no, pero digamos, acuérdense en la época de Macri, que bien que estábamos, tenemos 35% de pobreza. ¿Sí? Vos, 35% de pobreza es récord en cualquier país del mundo. Solo nosotros pensamos que 35% de pobreza es algo digno de ser recordado con cierta nostalgia, digamos. Es compleja la situación. Si me permiten, voy a volver justamente a eso que yo había notado hoy de tu comentario, Martín. Voy a tirar nuevamente otro fosforito para ver cómo se enciende, porque ustedes me están haciendo un panel maravilloso. Te agradezco mucho, Lacha, tu funcionamiento como moderador. La memoria de los argentinos. Digo, nosotros sabemos, quizás sin tener la edad necesaria o suficiente, que esto viene ocurriendo desde hace demasiado tiempo. Hoy tuvimos la suerte de ver gente muy avispada poniendo recortes de diarios, mencionando estas cuestiones de no se va a poder utilizar el dólar para viajes, etcétera, etcétera, que venía repitiéndose en la época de Alfonsín, en la primera época de Perón, etcétera, etcétera. Digo, a mí me da mucho gusto la juventud que está reaccionando de una manera, y todos los liberales lo sabemos esto, está reaccionando siendo el motor quizás de este cambio y de este aire que sentimos todos que podemos tener en previsión de, bueno, puede haber un futuro para la Argentina. Pero aquellos que tienen que tener memoria, ¿qué pasa? Tenemos tan engrasadas las neuronas, tenemos tan destruida la capacidad de recordar lo que nos ha sucedido una y otra vez. Digo, ¿no entienden que la búsqueda de la prosperidad no va por acá?
Decímelo vos, Lacha, que sos para mí la mayor representación del hombre que la yuga, el hombre de la calle, que el pequeño empresario que tiene que sufrir gruesamente eso y aparte que es un ídolo mío. Sí, soy más amigo que todo eso. Escúchame, no me pongas como ejemplo de nada porque mi recomendación como economista profesional es no imitarme. O sea, no es algo que lo sugiero. Pero el punto es este. A ver, recién estaba discutiendo en un space con José Venegas por qué no se llevan a cabo las reformas que yo creo tienen mucho más consenso de lo que creemos. No solo por lo de la juventud que señalás, que es innegable y absolutamente extraordinario, en la gente, en toda la sociedad. Yo creo que un país de 45 millones de habitantes tiene 10.000 estúpidos que van a tirar piedras por cualquier motivo. Si Flandria empata con excursionista y le das 10 cantos rodados, los tipos lo tiran, porque están diseñados para tirar piedra, punto. Si pones una reforma económica de mercado, tiran piedra, y si haces una reforma económica de cualquier cosa, tiran piedra igual, porque su leitmotiv en la vida es tirar piedra. Esos 10.000 a mí me tienen sin cuidado, ¿ok? Es más, yo le facilitaría el laburo, le pondría bandejas con canto rodado para que no rompan el mobiliario, porque encima los pibes tienen la creatividad de romper los muebles, es una bestia. Bueno, eso no me calienta. Yo creo que la sociedad, esto es una percepción, no tengo el dato, y estaría bueno encuestarlo en algún momento, somos lo suficientemente maduros y predispuestos a una reforma. Porque el fracaso argentino es brutal. Y yo no quiero ni enumerarlo, porque Fausto nos puede llenar de indicadores y Martín nos puede dar comparaciones internacionales que nos quemamos la cabeza, pero cualquier tipo sabe que no puede comprar una bicicleta a su hijo sin que se la afanen. O sea, que es obvio que en algún momento, en alguna vuelta del rodado 20, se la van a chorear. Y eso es parte del fracaso nuestro. Ahora, ¿por qué no hacemos las reformas que todos sabemos que hay que hacer? Mi percepción es que las reformas son un trabajo, son un laburo. Y quienes tenemos que llevarlas a cabo, a veces estamos más cómodos en la excusa de no llevarla a cabo. Y le voy a poner 4 o 5 excusas. Es imposible, con lo cual, ¿quién va a encarar algo que es imposible? Es un boludo que encara algo así. No, hace falta 35 años de cambio cultural. No se dio eso. No hay ningún país liberal que fue la gente liberal antes de que se haga la reforma. Es una locura eso. Las leyes no lo permiten, no tenemos el consenso, tenemos elecciones la semana que viene. Si le digo a la renta que tiene que bajar los impuestos, se enoja conmigo, me quedo sin aparato. Ese tipo de excusas es lo que hace que nos explique por qué no lo hacemos. Porque la reforma es un trabajo. Hay que sentarse, hay que agarrar las leyes, ver cómo derogás una ley desde la legislación, y si no tenés los votos, cómo lo haces desde la reglamentación, o cómo le pones una ley que la equipare. Yo te puedo decir algo, si yo fuera gobernador de Buenos Aires, yo ingresos brutos los transformo en impuesto a la venta en 35 segundos. Es una voluntad. No necesito ninguna ley. Ingreso bruto con toda la cascada, que me corrija Fausto. Vos le pones a la primera etapa 0,5, a la segunda 0,5, a la tercera 0,5, a la cuarta y última 2%, y tenés un impuesto a las ventas. Y transformaste un impuesto siniestro en algo más parecido a algo normal. ¿Ok? Siendo siniestro por todo lo que es ingreso bruto, pero en el supuesto caso que no puedas reformar. ¿Ok? Con un decretazo ponés que tiene que haber un consenso explícito del tipo retenido y de la gente de retención. Listo, chao, rompiste el sistema de recaudación. Entonces, me parece que estos laburos no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque los incentivos nos llevan a jugar más fácil en la cómoda. ¿Ok? Entonces, yo veo muchas cámaras empresarias que están deseosas de que las cosas no cambien, porque es más fácil si la vida no cambia. Muchos sindicatos ni hablar. Muchos políticos dicen, loco, tengo lo que decía Fausto, tiremos 2 años, hermano. Tanto quilombo, 60% de la gente se lo banca. Esto es lo que está diciendo hoy un legislador. ¿Cómo no va a tirar 2 años? Entonces, ¿Sabes qué pasa? Sí. Sorry, te interrumpa. No, creo que, a ver, me encantaría compartir tu optimismo, en el sentido de que lo que vos planteas es, en realidad estamos todos más o menos de acuerdo en que hay que hacerlo, nadie tiene ganas de laburar, digamos. Y la verdad es que yo sí coincido con vos en que los que tiran piedras son una minoría, podemos discutir si son 10.000 o 2 millones, pero son una minoría, estoy de acuerdo.
El problema es que como está repartido el poder en Argentina, esos tipos que tiran piedras son los que tienen el poder, en la práctica. Entonces, y cuando vos empezás a analizar la gente que está en el Congreso, aún con 4 o 5 diputados liberales, o como queramos verlo, tenés una gran cantidad de gente ignorante, pero ignorante en serio, y me ha pasado, y a vos también te habrá pasado, dar charlas para legisladores, no saben ni cómo formular una pregunta. O sea, tienen mentes que les funciona a una velocidad más lenta, porque se ve que como no tienen que producir y no están en el mercado, es un tema de supervivencia. Ellos se ocupan de ser votados, no de producir. Entonces la cabeza les funciona, viste, como un auto diésel y naftero, son cosas distintas. Entonces les funciona diferente la cabeza. Entonces, primero no tienen la capacidad de entenderlo. Y segundo, tienen un resentimiento tan grande, pero tan grande, que no van a hacer nada que pudiera beneficiar a una persona que está hoy en una posición cómoda. Y la realidad es que desafortunadamente, por cómo funciona el mundo, las personas que están en una posición más holgada económicamente son las que primero se van a beneficiar de cualquier cambio positivo. Es decir, si vos te liberás del comercio, vamos a beneficiarnos todos, pero el primero que se beneficia es el rico. Entonces vos no vas a querer, o sea, Stolbizer, que supuestamente es oposición, no va a querer que un tipo como Coto se beneficie de un mercado más abierto. Obviamente, además de Coto, se beneficia todo el resto de la gente, pero eso no lo ven. Tienen mucho resentimiento y mucha ignorancia. Entonces yo no estoy tan convencido que sea solamente un tema de laburar. Creo que hay gente que puede laburar, pero no saben ni qué hacer. Estoy de acuerdo. A ver, pero, y creo que Lacha también está de acuerdo. A ver, en el fondo, cuando creamos Republicanos Unidos, lo creamos porque vimos esto. La desconexión de los políticos hoy en Argentina con la sociedad es absoluta. O sea, no comprenden cómo funcionan las cosas, cómo funciona la gente, cómo vive la gente, de qué vive la gente, cómo se trabaja, cómo se produce, No lo comprenden, ¿no? Está fuera se han desconectado tanto de la sociedad que no lo logran comprender y, digamos, se basan todo en la rosca, digamos. Es todo rosca y todo cómo tiramos con la rosca y cómo vivimos para que nos voten un poco más, ¿viste? Ejemplo de esto fue lo que pasó en estas elecciones. Ni bien terminó. A ver, el gobierno estiró, no hizo un acuerdo con el FMI, pero le pagó al FMI 7.500 palos verdes. Vendió 2.500 palos verdes adicionales en el mercado para mantener la brecha cambiaria. ¿Tá? Y ahora llorando porque está rascando el fondo de la olla los dólares, ¿tá? Porque estiró, porque para las elecciones no quería hacer acuerdo con el FMI ni nada. Si hubiera hecho el acuerdo con el FMI, hoy tendríamos 10 millones de dólares más en la reserva y no estaríamos con estas boludeces de la tarjeta de crédito, etc. Y la desconexión es enorme en ese sentido, enorme. Entonces dice, bueno, no importa, si después explota todo, no sé, llegamos a las elecciones cuando no voten, después nos votaron, chao, no le debemos nada a la gente, podemos hacer lo que queramos. Ese es el punto. Va Larreta, sube los impuestos. Va Kicillof, sube los impuestos. Todos suben impuestos alegremente. Ahora, si era un ajuste impositivo, ¿por qué no lo hiciste antes, Larreta? Lo habías hecho en pedazos, había 1000 formas de hacerlo. Lo voy a hacer en cuotas, y subiéndolo cada trimestre de inflación, etc. Entonces, fíjate la desconexión que hay. O sea, como si fuéramos boludos. O sea, sabemos todos que cuando vos congelás los precios tarde o temprano, cualquier precio que vos congeles artificialmente, tarde o temprano salta. Y cuanto más tiempo lo aguante, más rápido va a saltar. Entonces, yo creo que esta idea de que hay una desconexión entre la política y la sociedad es cierta. Y la idea nuestra de un partido político es tratar de dar un cauce a eso, ¿no? Por eso queremos que la gente participe. Pero, bueno, por ahora no podemos hacer nada más que en Cava, porque la verdad es que trabajamos otras cosas. No nos dedicamos a la política. Pero veo esa desconexión como una cuestión fundamental hoy de la sociedad argentina. No hay una conexión realista de los políticos con los... Vos fíjate una cosa. Si vos agarrás cualquier encuesta que la haga la peor encuestadora argentina, cualquiera, ¿cuáles son los problemas de la gente? Inflación, corrupción, desempleo, seguridad, desempleo, corrupción, pueden cambiar el orden, pero los 4 primeros temas son inflación, empleo, seguridad, corrupción. ¿Cuáles son las leyes? ¿Hay alguna de las leyes que están votando que apunta a uno de estos temas? ¿O estamos con la ley de envase, la ley de etiquetado? Nada que ver, ni cerca. Lo que pasa ahí también, Fausto, sorry, lo que pasa ahí también es que, a ver, como todo el mundo dice, la encuesta más importante son las elecciones. Entonces decís, la corrupción es importante. Ok,
Ahora, el 35% de la gente votó al partido más corrupto de la historia. Entonces, Sí, es importante para la gente. No, bueno, O sea, una cosa que aprendimos es que el aparato pesa. Vos tenés 4 millones de empleados públicos en Argentina, prácticamente, 3,5 millones más empresas públicas, etcétera, que viven de esto. ¿Y sabés qué? Y si se van a las 4 de la tarde, nadie le dice nada. Y si no van a trabajar durante una semana, nadie le dice nada. Entonces, ojo que el aparato tiene peso, ¿eh? No es una cosa exógena del sistema. Vos sabés que yo creo que el voto, algunos municipios que revirtieron el voto no fue por el plan platita, que yo creo que la gente no es estúpida, sino por el apriete. Mira, ahí es más rol de aparato, de intendente ir a buscar con autos a la gente. Totalmente. Fue mucho más fuerte el apriete. Habría que verlo, ¿no? Analizar bien circunscripción por circunscripción, pero me parece que fue así. Sí, aparte hay una Chicos, estadística que... perdón, hay una estadística que muestra que 21:20, nos están quedando 10 minutos para cerrar este panel. No quisiera que nos pasáramos de largo. Quiero volver a anticiparle a todos los que están aquí en Zoom que a partir del próximo panel vamos a estar únicamente por YouTube. Necesito, por favor, cerrar con una última reflexión de cada uno de ustedes y tratemos de recordar economía, instituciones y prosperidad. Digo, el apriete, la mala política es una institución en Argentina o no. Quiero terminar con esto para que se entienda cuál es el problema fundamental. Argentina tiene. El otro día me decían, bueno, que Argentina no hay instituciones o no hay consensos básicos. Argentina tiene consensos básicos y tiene instituciones, pero son todas antiprogreso. No es que no las tiene. El consenso básico es que cerrar la economía es bueno, que altos costos laborales son buenos, que los sindicatos son necesarios, y así sindicatos fuertes son necesarios, y las instituciones son los sindicatos, eso es inamovible, ¿no? La COIMA es una institución muy... No, el hecho de que un político puede ser corrupto, lo acabamos de ver. Que el político tiene todo el derecho a manejar la plata del Estado como quiera, es una institución. Y tenemos esas instituciones y esos consensos básicos bien adentrados. Argentina tiene instituciones y consensos básicos. Lo que pasa es que son los incorrectos para el desarrollo económico. Entonces, una de dos. O decidimos que vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y para cambiar esas cosas hay una cosa que es obvia, no lo van a hacer los políticos, lo vamos a tener que hacer nosotros. Eso implica que todos se tienen que inmiscuir en esto de alguna manera, con lo que pueda, como pueda, y con bastante fuerza. O aceptamos que Argentina tiene estos consensos básicos que son consistentes con el subdesarrollo, ¿no? Martín. Parecido 100%, podría suscribir lo que dijo Fausto. Yo vuelvo al tema que habíamos hablado al principio cuando estaban sumándose la hecha Fausto, que es, a ver, los países del mundo compiten por recursos, punto, como pasa con las empresas en cada país. Proyectos lindos hay en todos lados y la gente no va a ir a invertir en Argentina mientras tengamos el nivel de inseguridad jurídica y la volatilidad fiscal que tenemos. Si no ponemos de acuerdo en que el Estado mínimamente tiene que tener una presión fiscal razonable, más que presión fiscal, un esfuerzo fiscal razonable para la gente, y reglas claras, aunque sean malas, aunque sean inclusive las que dice Fausto. Yo creo que el problema es que tenemos malos consensos, pero que ni siquiera son consensos. Prefiero que las reglas sean malas y claras y no cambien y se apliquen de forma previsible, para uno tener la esperanza permanentemente que algo va a cambiar. Porque el problema es, como decía en la película de Martin H. Lupi, Argentina es una trampa. La trampa es que te venden que siempre estamos por cambiar y nunca cambiamos. Porque de vuelta, y ahí coincido de vuelta con Fausto, o sea, la política argentina hoy es casta o como lo queramos llamar, pero es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y desgraciadamente, inclusive gente que se mete nueva en política quiere ser atractiva, quiere sumar peronismo, por ejemplo, que es una de las grandes causales de la decadencia argentina. Y, a ver, España no salió con más franquismo, ni Alemania con más nazismo, ni Italia con más fascismo. Hay que eliminar lo que fue malo y construir nuevo, no agarrar las cosas y adaptarlas. Nosotros estamos siempre atándola con alambres, adaptando las cosas y avanzando. Y acá hay que repartir, ¿no? Como alguien decía hoy, hay que reformatear el disco duro. Hay que empezar de cero. Gustavo Lacha, por favor, 2 minutos y cerramos.
Mirá, primero, para ilustrar el grado de divorcio que hay entre el gobierno actual y buena parte de la dirigencia también de la oposición y la sociedad, te leo, no te lo voy a leer por si me embole, pero ayer salió la resolución 1055 de la Secretaría de Comercio, reglamentando una parte de la ley de góndolas, que te dice, este país es un loquero a cielo abierto, es el mejor país del mundo. Si nazco de vuelta, lo invento igual, porque más divertido no puede estar. Dice que para calcular la superficie de cada espacio hay que hacer base por lado y por la altura, en serio, te dice el artículo 1, y por la altura, en el caso que sea entre estantes. Y te aclara el artículo 1 que cuando es el último estante, no puedes ir a la altura, porque si no te vas a saltar el techo que mide como 5 metros. Es hasta la altura del producto. Bueno, un delirio total. Esta boludez están los tipos. Pero bueno, y después está el lenguaje inclusivo, él y los inspectores y las. Bueno, no importa, fue una pavada, pero te das cuenta el grado de divorcio más claro de Chareaga. A ver, ¿qué tiene que hacer la política? Ya lo sabemos. Déjame hacerme un sueño propio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que estar preparados como para entrar a jugar. No estamos seguros que nos llamen. Es lo más probable, hay un 99,99 periódicos de que no nos van a llamar, pero hay un 0,0010 millones de ceros, uno que sí. En ese caso tenemos que saber al otro día qué medidas tomar, porque yo soy de la idea, y en este optimismo que comentaba Martín, que las reformas se imponen. Yo no quiero cambio cultural, esas estupideces. No quiero convencer a nadie, ¿no? Me aburre todo eso. Yo creo que las reformas se imponen, no con algo no democrático ni con violencia, sino basando en un consenso que la sociedad lo va a comprar. Yo tengo mucha fe a la sociedad. Si no sabemos hacerlo, y si no sabemos cómo generar la expectativa positiva rápidamente, una buena reforma sin expectativa es igual a cero, desde mi punto de vista. Yo en este momento estoy recorriendo la provincia de Buenos Aires, porque me queda cerca, porque comercialmente la necesito, un tema personal, no importa, para encontrarme con operadores, agentes, protagonistas del sector productivo, para entusiasmarlos, para excitarlos, para despertar papilas gustativas. No quiero despertar a nadie, porque para mí todos son leones, yo no le falto respeto a la gente, pero sí decir, Capo, ¿qué haría si hacemos esta reforma? Entusiasmarlos, trabajar sobre el sueño, ¿ok? Porque lo peor que le puede pasar a Argentina es que nos desanimemos. Lo peor que le puede pasar a Argentina es una carta de un tipo hoy que dijo, cerré el negocio y estoy tranquilo y feliz. No, loco, no. Tranquilo y feliz tiene que estar adentro del negocio, no afuera, ¿ok? Entonces, caballeros, muchísimas gracias. Esta mesa ha sido un absoluto lujo. Les estoy absolutamente agradecido por toda la entrega que le han puesto, por su tiempo, por su generosidad, su devoción de siempre. Y los esperamos, obviamente, de nuevo el próximo año. Seguramente estaremos todos encontrándonos de vuelta aquí. Gustavo, Martín, Fausto, un placer.